Sebastián García Guzmán y junto a mi compañera Diana Rodríguez venimos a presentar las conclusiones de la fase número 4 de la materia Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia con la tutora Natina Niño. Bueno, para comenzar, las conclusiones debemos de saber que los mecanismos alternativos de solución de conflictos es un nuevo método que establece una manera práctica, una manera precisa y una manera ágil que no determina una tediosa decisión judicial, sino al contrario, busca primeramente construir una nueva sociedad que pueda resolver sus conflictos mediante el diálogo y la comunicación. Porque es importante. Segundo, inculca a los ciudadanos un nuevo sistema relacional para la solución de los conflictos, donde es distinto a lo estipulado y agiliza de manera pertinente la acción y la decisión de la administración de la justicia. Un pensamiento del autor nos dice que los caracteres de la autotutela se pueden resumir en la falta de un tercero o un juez distinto a las partes e imposición coactiva de la decisión por una de ellas o la otra. ¿Qué característica tiene? Esta se divide en dos formas, una heterocompositiva y una autocompositiva. La autocompositiva es cuando las dos partes del conflicto ayudan para resolver el conflicto. Y la heterocompositiva es donde las dos partes tienen que determinar la decisión de un tercero neutral que va a resolver el conflicto por ellos. Ahora, son la primera puerta para cualquier acción judicial en cual cada problema o cada problemática o un conflicto debe primero pasar por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos estipulados en la Ley 2220 de 2022. Ahora, ¿qué caso tenemos en el estudio? El caso del estudio nos fundamenta un caso donde una mujer por más de 5 años convivió con un hombre, en el cual lo mantenió cada una de sus necesidades y además le compró un carro para que éste pudiera trabajar. Pero lo que no sabía esta mujer es que había sido engañada, porque el hombre tenía otra unión marital con una mujer hace 5 años y con ella un hijo de por medio, menor de edad. Por lo cual la mujer quiere que éste pague por el engaño que fue causado, la indemnice y le pague cada uno de los daños que causó, moral, psicológicamente y físicamente. Además de que este hombre deje su casa donde él habita y le devuelva el carro que es propiedad de ella. Siendo más, ¿cómo se puede resolver este conflicto mediante el mecanismo de solución de conflictos? Debemos de saber que mediante la conciliación en derecho tenemos dos causas. ¿Qué es? La conciliación en derecho es un mecanismo de resolución de conflicto de naturaleza autocompositivo, donde las partes resuelven los conflictos acorde a ellas, con la ayuda de un conciliador. El conciliador en derecho se define por las leyes de carácter de principio y las leyes de carácter de reglas. Se define por leyes sustentadas en la Constitución política o leyes fundamentadas en el Código Penal. Porque es importante, este tipo de conciliación tiene el mismo efecto jurídico que el que emite un juez. Y además su base de relación es en derecho, en reglas y leyes que están fundamentadas para castigar o defenderse del caso. Un pensamiento autor nos dice que la conciliación que plantea que el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria es una conciliación como mecanismo de justicia restaurativa. ¿Qué características tiene este modelo? Se determina por tener un nuevo carácter definitorio, ya que ningún ente puede discutir de nuevo la problemática. Busca dictar una sentencia a través del reconocimiento del problema por las dos partes, en la cual se brinda una oportuna atención, una profundidad en la problemática, pero también se protegen los derechos mínimos de las dos partes y no se perjudica. Además, se busca la verdad legal a través de las partes del conflicto, donde se busca una justa decisión para las dos partes. Frente al caso, por medio de este mecanismo alternativo de resolución de conflicto, podemos discutir que primero debemos saber cuáles son los derechos en disputa. Primero, el de la propiedad, en la cual se fundamenta que la señora es la propietaria del carro y que pagó el seguro y la primera cuota esa, pero que el señor lo siguió pagando en un total de $6,000. Además de la disputa por la propiedad de la vivienda de la señora, donde el señor habita hace más de 5 años y donde ella cubrió más de cada una de sus necesidades básicas.
¿Qué podemos decir de esto? El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia se fundamenta que primero la facultad del dueño y el titular de hacer cualquier actividad o acción sobre su propiedad, en la cual no afecte al medio ambiente o cometa un delito sobre esto. Segundo, el titular tiene la potestad de decir qué persona puede habitar sobre esta. Y tercero, ninguna persona o tercero puede apoderarse de esto, ni decidir o utilizar sin previa autorización del titular, donde estaría fallando primeramente el señor, que se apropió de los bienes de la señora y está jugando con ellos, sin ninguna previa autorización. ¿Qué apelación de unión marital? El señor apela que él tiene derecho al carro por tener una unión marital con la señora, pero lo que no cuenta es que la ley 54 de 1990 de Colombia establece que la unión marital es con un hombre y una mujer de forma libre y expresa por las partes, pero estos no pueden estar casados ni tener una unión marital anterior. La unión marital debe estar liquidada por lo menos 12 meses antes para que pueda constituirse una nueva unión marital. Y tercero, la repartición de los bienes será objeto únicamente cuando estos sean conseguidos dentro de la unión marital. El señor podría apelar con esto, pero lo que no recordamos es que el señor tenía una otra unión marital no disuelta con otra mujer y con ella un hijo de por medio. Por lo cual se dicta la primera resolución. La titular del carro, que es la señora, según las características anteriormente sugeridas, debe devolverse el carro y de manera inmediata y eficaz. Y segundo, el señor debe salir de la casa de la señora de manera inmediata, ya que no es el titular de la propiedad y no tiene ninguna autorización de ella para seguir en la casa, por lo cual se le da 15 días para su desalojo de la propiedad. Frente al segundo derecho, que es la indemnización por parte de la señora que pide que se le reconozca alguna parte del dinero con la cual ella gastó en la manutención del señor hace 5 años, debemos acatar dos cosas. Primero, la resolución. La ley 25 del año 1992 establece las características de la manutención, que se establece en dos casos. Primero, la protección hacia el menor, en la cual si hay una unión marital, pero por el medio hay un menor de edad y esta ha sido disuelta, se le da la protección principal al menor de edad, dándole una manutención que cubra su alimentación y su desarrollo pleno, y en el cual la unión marital disuelta no pueda afectar ningún derecho fundamental al menor. Segundo, las parejas solo podrán reclamarle una manutención cuando ésta dependa económicamente de su pareja y no pueda sobrevivir de otra manera. En el caso de la señora no sobrevive su pareja y en el caso esta no entraría porque de hecho para efectuar esta ley tiene que tener una unión marital vigente, la cual no tiene la señora. Ahora, la ley del Código Civil en su artículo 26 penaliza el engaño, en el cual establece que este es un delito de manera atroz y bajo de entre los delitos y que debe ser castigado con las más duras penas, ya que el estafador se aprovecha de la víctima para conseguir sus intereses y sacar el mayor provecho, como es el caso del señor que satisfació sus necesidades, se aprovechó de la señora y consiguió bienes materiales. Ahora, segundo, el dolo, que se fomenta en que la persona que hace el daño sabe perfectamente cada una de las consecuencias que genera y la conciencia que determina el individuo, donde el señor sabía que tenía una unión marital no disuelta y siguió consiguiendo más uniones maritales sin tener alguna consecuencia con ello. ¿Qué resolución dictamos con eso? Primero, denegar la solicitud de manutención de la señora, ya que el señor tiene a cargo un menor de edad, por lo cual se prioriza la protección del menor. Además, la pareja no tiene una unión marital vigente y no depende económicamente de la persona, por lo cual no se puede dar esa indemnización. Segundo, castigar al señor por el delito de engaño hacia la señora por daño psicológico, moral y físico, donde no solamente se aprovechó de la señora, sino que contribuyó a que ésta tuviera un daño psicológicamente permanente, por lo cual se determina que las propiedades se devuelvan al titular y que se efectúe una boleta de alejamiento del señor hacia la señora. Tenemos el segundo método de resolución de conflictos, que es la conciliación en equidad. La conciliación en equidad se fundamenta por el medio de la equidad.
en la cual se establece que se busca una equidad para todas las personas, en la cual pueda satisfacer sus necesidades plenamente sin afectar al otro. ¿Qué podemos decir? La conciliación en equidad es un mecanismo alternativo de solución de conflictos porque es una forma autocompositiva, en la cual ayuda a que los mismos partes del conflicto ayuden a buscar una solución inmediata hacia este. ¿Por qué es importante? Es un método que se basa en un carácter judicial y equitativo, donde hay una equidad entre las partes y a través de los principios de realidad, de redistribución y epistemológico, busca mirar una nueva realidad frente a la equidad de la resolución de los conflictos. Por lo cual el autor nos plantea que la conciliación en sentido conlleva una idea de reconciliación porque se trata de una amplia reconstrucción de la paz social. ¿Qué características contiene? Es un método ágil y efectivo para la resolución de los conflictos a través de un tercero, que es un conciliador en equidad, que oficiará como neutral, pero que escuchará atentamente cada una de las pretensiones de las partes y que conllevará que estas mismas ayuden a la resolución del conflicto. Segunda, este tipo de mecanismo de solución también tiene un carácter de legitimidad como legal. Tiene el mismo carácter legal como una decisión judicial. ¿Qué podemos decir frente al caso? ¿Qué podemos concluir? La resolución en equidad frente al caso se puede plantear desde el nivel epistemológico, en la cual se plantea que una persona puede estar diciendo la verdad, pero que no tiene la facultad ni la creencia por parte de los otros para que le crean que está diciendo la verdad. Uno de los ejemplos se podría decir el caso Barba, que se plantea en el mismo caso que estamos presentando, donde el señor dice que el carro es el único método para sobrevivir y mantener a su familia y mantener la manutención del menor, pero que no se le cree porque el señor engañó a la mujer de primera mano con una unión marital hace 5 años, por lo cual vamos a verificar que se puede hacer una conciliación en equidad donde se ayude a que el señor pueda sobrevivir mediante la protección de su único bien material que le brinda trabajo y que también se le brinda a la señora una indemnización por cada uno de los daños que fue efectuado. Por lo cual, ¿qué derechos en disputas tenemos? Tenemos el de la propiedad, en la cual la señora quiere que se le devuelva su carro, pero que también se le devuelva una indemnización, en la cual ella quiere que el hombre pague cada uno de los daños que ocasionó a la señora por más de 5 años. ¿Qué podemos determinar? Siendo equitativos, de que la señora obtenga el pago de la manutención a través del pago del carro del señor, donde la señora obtenga una indemnización, en la cual la devolución del dinero que pagó por el carro se la dé el señor como cuota de nuevo de compraventa del carro, pero que el señor se quede con la propiedad del carro para no afectar su único método de trabajo. Segundo, que el señor exponga públicamente a su otra pareja que tuvo otra unión marital con otra persona, donde las personas sepan cada uno de los acontecimientos y las consecuencias que ese señor tomó. Ahora tenemos el mecanismo de solución de conflictos con el arbitraje. Este se concierne que es un mecanismo heterocompositivo, en el cual no dejan que las partes ayuden a resolver el conflicto, sino que un tercero neutral resuelve el conflicto por las partes. Es un mecanismo que se caracteriza por ser excepcional, en donde se deja al lado la justicia ordinaria para buscar una sentencia rápida, una agilización en la justicia y de carácter efectivo. ¿Qué pensamiento el autor? El arbitraje está escrito en los llamados métodos alternativos de solución de conflictos, entre los cuales solo la conciliación y el arbitraje tienen reconocimiento constitucional y explícito. ¿Qué características tiene? Este se centra por la definición de un árbitro que resuelva de manera neutral el conflicto. Se centra que el ente arbitraje puede dictar la decisión mayoritariamente en derecho porque se basa en reglas y en principios, pero también lo puede determinar en equidad, que muy pocas veces se causa. Se caracteriza por ser de carácter oneroso, en el cual donde las partes deben pagar cada uno de los gastos y honorarios de los tribunales de arbitraje, que
son mínimos de 10 salarios mínimos vigentes. Y cuarta, los árbitros se dan de manera impar. El método del arbitraje no puede solucionarse mediante este conflicto, porque este conflicto no se prescribe en un contrato y no puede resolver el problema por este método. ¿Por qué? ¿Qué características tienes? Las partes no prescriben un contrato para resolver el problema por este método. Las partes no cuentan con una economía suficiente para pagar un tribunal de arbitraje cuando los demandados pelean por solo un contrato de un carro que aún no ha sido pagado totalmente. Y tercero, el comité de arbitraje se consolida como un mecanismo ágil y veloz, pero un método que es estudiado a fondo por parte de un árbitro que es elegido por las partes para resolver el conflicto de manera efectual y eficiente, las cuales las partes nunca eligieron resolver el conflicto ni pagar para resolverlo. Ahora, tenemos la amigable composición. Esto es un método alternativo de solución de conflictos que se sitúa como una o varios determinaciones que ajunta una entidad o varios grupos de personas para designar un tercero que resuelva el conflicto por ellos de manera ágil y eficaz. Porque es importante, es de carácter heterocompositivo, donde un tercero ayuda a resolver el conflicto, pero no involucra a las partes de manera neutral y objetiva, y no necesita tener la ayuda de las partes del conflicto. El autor nos plantea que resulta un ejercicio valioso para identificar las diferentes similitudes y funciones entre estos dos mecanismos que fueron caracterizados. ¿Qué características tiene? Es una persona que debe tener un gran conocimiento de la problemática. Su carácter decisorio es contenido como una transacción, ya que discute no solo el conflicto desde una perspectiva técnica, sino también desde una índole. Es acabado a través de un contrato donde las partes escogen el método de resolución de conflicto, deben pagar por este en cada uno de sus gastos y honorarios. Además, tiene un carácter decisorio, de dar una asistencia definitiva y que ningún órgano pueda recabar otra vez en el conflicto. Frente al caso, ¿qué podemos decir? No se puede citar dentro del caso porque no fue el método que escogieron las partes del conflicto. ¿Qué características tiene? El contrato ya no sería un contrato de manera judicial, sino sería un contrato de manera contractual, donde se tiene que contratar un tercero, que una sentencia de manera efectiva y otra, la cual las partes no quieren. El problema no se podría efectuar en la propiedad del carro, porque este no tiene un contrato verbal, físicamente constituido, ni siquiera verbalmente. Y además, la resolución de conflictos por ente en la amigable composición solo es aplicado cuando es contratada, que no es la manera en la que aplica el caso, ya que el caso, las dos partes no quieren pagar para resolver el caso, sino quieren ceñirse en que un tercero lo resuelva de manera gratuita. Los mecanismos de solución de conflictos, los MACs. Estos son demasiado importantes y necesarios para la ciudadanía colombiana, ya que es una manera mucho más fácil de proporcionar respuestas rápidas y accesibles a los conflictos que se presencian en el día a día de estos ciudadanos que pues conviven dentro de un estado o también dentro de una sociedad. Estos tienen la oportunidad de atender los conflictos de las dos partes de manera oportuna, pertinente, con agilidad, legalidad, permitiéndole al conflicto tener pues un mediador que pueda atenderlo con una muy buena gestión y la importancia que se merece, sino que pues también lo que puede hacer es que establece un vínculo dentro de la justicia. Dentro de estos mecanismos de solución de conflictos, los MACs, encontramos estas formas de atender dichos conflictos entre la ciudadanía. Primero encontramos la mediación. En este, el mediador escucha a las personas que se encuentran en el conflicto, ya sean de convivencia o de otros dichos casos, y les muestra el camino para que pues haya una solución muchísimo más equitativa, que es lo más importante. Y pues si se logra dicho acuerdo, se debe suscribir a un acta de mediación.
Asimismo, encontramos ahora lo que es la conciliación. En el artículo 232 de la Ley 1801 del 2016 se refiere que la autoridad de la policía o el conciliador propondrá y formulará soluciones a los conflictos de convivencia que se puedan ver dentro de la ciudadanía. Asimismo, si se realiza dicho acuerdo, también se deben suscribir a un acta de conciliación, la cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo ante las entidades judiciales que pues son las competentes en este caso. Asimismo se encuentra el arbitraje. Este es el encargado de resolver conflictos en el cual se puede administrar justicia a petición de las partes. Y su importancia, la importancia de su rol como tal es sumamente similar a la de un juez. Ahora podemos ver la composición amigable. Es un procedimiento informal, simplificado al extremo, ya que no es ni judicial y pues tampoco es arbitral, sino que es más como de derecho privado. Ahora les puedo decir estos mecanismos de solución de conflictos ya de manera personal me parece que el más adecuado para solucionar pues los conflictos entre la ciudadanía y entre dos partes es la de la mediación, ya que está regulado por la ley y pues el acuerdo es de palabra, logrando brindar pues opciones que puedan ayudar de gran manera escogiendo solucionar pues esos problemas, que sean mutuamente, claramente. Además, algo que se le puede atribuir a estos mecanismos de solución de conflicto como la mediación es que se puede lograr establecer una solución de manera pues muchísimo más rápida en los juicios tribunales y sobre todo que pues esto es muchísimo más económico que lo que puede salir otro tipo de conciliación. Además, para agregar de manera pues muchísimo más concisa, se puede decir que la importancia de los mecanismos de solución de conflicto es el buen uso de estos, el buen uso de los MACs. ¿Por qué? Primeramente, una facilidad que vamos a encontrar es que se ayuda a descongestionar los tribunales, ya que se puede solucionar el conflicto sin necesidad de llegar al ámbito penal como tal. Segundo, se puede ver que la reducción de los costos, ya que pues para el Estado y para las partes es mucho más económico realizar estos mecanismos. Tercero, pues también se puede ver la efectividad de la solución. Y pues cuarto, se puede incrementar lo que es la participación ciudadana y pues la participación como tal de la comunidad. Entre más personas participan, pues es mucho más fácil llegar a una conciliación, a una buena conciliación como tal. Gracias.